¿Por qué estamos reunidos aquí? Pues estamos reunidos aquí porque estamos buscando la famosa frase de tiene que haber otra manera de ver esto. Como estamos en el cielo soñando que estamos aquí, el sueño es soñando que estamos en el infierno, porque todo lo que no es el cielo es el infierno. Entonces, aquí pasan toda clase de cosas, cosas pues, difíciles y complicadas y etcétera. Esto es el infierno. Cualquier parte que no es el cielo es el infierno. Pues el infierno ese de las llamas y los diablos picándote la cola y todas estas cosas, no hay. Este es. Entonces, tenemos que buscar otra forma, porque tiene que haber otra forma de verlo. Y ahora que ya sabemos que todo esto es un sueño, la otra forma se hace más y más accesible a nosotros. Pero vamos a empezar por lo que siempre empezamos. Vamos a empezar por explicar que si decimos tiene que haber otra forma de verlo, el ser de luz en nuestra mente se empieza a abrir paso hacia nosotros. Paso que se abre completamente si le decimos una palabra, ayúdame. ¿Sí? Y entonces es mucho mejor que el genio de la lámpara de Aladino. ¿Sí? Porque el genio de la lámpara de Aladino luego hace cosas feas. ¿Me entienden? Había un señor que se encontró la lámpara de Aladino y le dijo, pues te voy a conceder 3 deseos. Entonces, bueno, le dice, el primero, que ya no vuelva a ver a mi suegra. Y chin lo deja ciego. Y luego el segundo, dice, pues siempre he querido tener un pene que me llegue hasta el suelo. Y entonces le corta las piernas. Y así sucesivamente, ¿ven? Ese genio era un genio malora. Y por eso nosotros no nos acercamos a la lámpara de Aladino, no nos vayan a hacer ese tipo de cosas. Pero en fin, digo, se necesita estar loco para tener un pene que le llegue al suelo, pues digo. Ese cuate tenía grandes complejos. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de que tiene que haber otra forma. Y como sí la hay, la lucecita que hay en nuestra mente se empieza a abrir paso hacia nosotros y nos empieza a guiar. Y una vez que estamos en contacto con esa luz, lo único que les pido es no se suelten, siempre agárrense de ahí. ¿Sí? Siempre todas las mañanas invoquen. Yo te pido a ti, luz, Espíritu Santo, amor de Jesús, ser iluminado que existe en mi mente, Atman, como le quieran decir, a él no le importa. El caso es que cuando se dirigen a él, él lo sabe y los ayuda con una potencia increíble. Sueltan todo el poder que podría existir en todas las fuentes de energía del mundo sobre ustedes. No parece, pero sí ocurre. Y ocurre que el puro contacto nos va transformando, pero más si empezamos a poner esa pequeña dosis de buena voluntad que va haciendo que nuestras conciencias se vayan abriendo más y más hasta que alcanzamos la escalera espiral que nos regresa a esa experiencia cósmica de la que hemos hablado, que se llama iluminación. Y una vez estando ahí en ese punto, donde se borran las dualidades, donde se borran las formas, donde se borran los niveles, donde se borran los grados, ¿eh? Desde ahí, metafóricamente, Dios estira su brazo y nos mete a su corazón, de donde nunca hemos salido. Qué paradoja, ¿no? Qué paradoja que estamos viviendo en este momento en el corazón de Dios, en perfecta dicha, en perfecta felicidad, en perfecta paz y en perfecto amor, porque está todo unido.
Y a pesar de estar ahí, estamos soñando que estamos aquí por lo que ocurrió, por la idea de la separación, la pequeña loca idea que le hemos llamado, y que se nos olvidó reírnos. Todo hubiera sido diferente si nos hubiéramos reído, pero no nos alcanzó. Bueno, pues empecemos por ver las chispitas de luz. Y eso empieza diciendo así: cierra los ojos al mundo que tú ves. Y en la silenciosa oscuridad contempla las luces que no son de este mundo aparecer una a una, a muchas, a docenas, a miles, a millones y a millones de millones, porque se extienden por todo el universo. Hay muchos planetas habitados en donde los habitantes tienen esa chispa. Todo lo vivo tiene esa chispa. Ahora dejen que las lucecitas crezcan más y más y más y más. Ya no son chispas, ya son globos de luz. Y más. Y crecen todavía más. Hasta que llega el punto en donde cuando una empieza y la otra termina ya no tenga significado, porque se unen todas ellas en un inmenso, incomprensiblemente inmenso océano de luz deslumbrante que abarca todo. Es una luz bellísima. Cuando regresemos al estado crístico y veamos esa luz, vamos a sentir una inmensa felicidad. Felicidad que solo nos da el amor de estar unidos como uno. Entonces ese océano se le puede llamar el Cristo, porque Cristo es un estado. A Jesucristo se le dice Jesucristo porque alcanzó eso. Y Él nos cuenta que nada de lo que Él ha alcanzado lo podemos dejar de alcanzar nosotros. Que porque en nosotros el potencial de llegar al Cristo está presente. Él dice, no hay nada en ustedes que no sea algo que yo tengo, porque yo fui hombre. Y entonces nos dice, la diferencia es que ahora yo solo tengo a Dios y es un estado que en ustedes es apenas potencial. Potencialmente podemos llegar ahí y vamos a llegar ahí porque estamos cultivando un camino para llegar ahí. Y la certeza es absoluta. La certeza es completa. Y en eso se basa una virtud que se llama paciencia. La paciencia se basa en la certeza del resultado. Entonces, sintamos la enorme dicha y paz de estar en este océano de luz deslumbrante, de la que no recordamos haber nunca visto en este mundo, porque nunca la hemos visto. Es del otro mundo. Pero por el momento en nuestra imaginación estamos en este enorme océano que todo lo abarca y a pesar de abarcarlo todo, se sigue extendiendo y se sigue extendiendo más y más y más. Y arriba del océano se ve un enorme arco de la misma luz
de la luz idéntica al océano. El arco se ensancha a lo largo y a lo ancho, y de lo alto a lo bajo, más y más, hasta que tocando la superficie del océano de luz, se vuelve uno. Y eso se llama el cielo. El Padre y el Hijo juntos, cantando la canción de la oración, que es una canción de agradecimiento del Padre al Hijo por existir y del Hijo al Padre por haberlo creado. Ahí está la eternidad inmensa. Ahí no hay tiempo, porque el tiempo es sustituido por la eternidad. El tiempo es otra de nuestras ilusiones. ¿Y cómo sabemos que el tiempo es parte del sueño? Pues muy sencillo, porque es dual, es antes y después, y en medio está capturado un microinstante que contiene la eternidad. Y poco a poco, conforme cultivamos todo esto, vamos teniendo más y más poder para poder montarnos en el mero instante presente, porque siempre estamos desfasados una milésima de segundo atrás. O sea, siempre estamos viviendo en el pasado. Fíjense qué tragedia, ¿no? Lo que está pasando lo vivimos un microsegundo después, cuando ya pasó. Por eso se ve todo descolorido. Cuando nos podamos montar en el microinstante, porque desarrollemos la suficiente energía por el puro contacto con nuestra luz interna, vamos a tener un toquecito de eternidad. Toquecito que sí llega. ¿Eh? Les juro que sí llega. Porque cuando uno tiene la velocidad y se mete ahí, de repente se ve algo tan espacioso, tan enorme, que resulta prácticamente increíble. Y eso es no muy difícil de alcanzar, nada más hay que estarle dando y dando, practicando y practicando. Gocen de la paz de estar en el uno, gocen de la dicha de que no hay formas, gocen de la felicidad de que no hay dualidades, y al no haber dualidades, todo es amor. Dios es amor, porque está todo unido ahí. El verdadero amor es el que se llama amor de la unión. Ese es el amor santo. Y Dios es amor, y como nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, el Hijo fue creado igualito a Él. Entonces, no existe ninguna separación. Somos uno en el mero corazón de Dios, de donde quiero que memoricen la paz, la tranquilidad, la dicha, el gozo, el eterno gozo, que es nuestro patrimonio. Y no olviden que ahí viven, soñando que están aquí. Y el objetivo de esto es despertar del sueño nada más. Memoricen esa paz, llévenla con ustedes por todos lados a donde van y procuren extenderla, ¿sí? A base de paz, a base de meditación y a base de perdón, que es el camino más directo. Ese es el camino que enseñó Jesús. Y ninguno de sus antecesores lo hizo. Los antecesores recorrían el camino de la contemplación, que también es muy efectivo. Pero regresen poco a poco a su cuerpo y recuerden que la enseñanza en estos jueves es una enseñanza repetitiva, ¿sí?
estoy dándole vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo, pero cada vez le añado otro poquito. Y entonces sucede que se les va pegando, aunque no quieran. Lo van adquiriendo, haciendo parte de ustedes. Y como al ser parte de ustedes es parte del todo, entonces se vuelven el todo. Vamos a empezar ahora por indicar un verso del Tao Te Ching. ¿Recuerdan de nuestro viejo taoísmo? Ahora quiero regresar a ello porque nos mete en un estado contemplativo muy bonito. Primero voy a empezar por leer la cita. Luego vamos a entrar en un estado receptivo y la volvemos a leer para comparar. Dice, deja de pensar y finalizarán tus problemas. ¿Qué diferencia hay entre sí y no? ¿Qué diferencia hay entre éxito y fracaso? Debes valorar lo que otros valoran y evitar lo que otros evitan. Qué ridículo. Los demás se agitan como si se hallaran ante un gran desfile. Solo yo me despreocupo. Solo yo permanezco inexpresivo, como un niño antes de descubrir la risa. Otros tienen lo que necesitan. Solo yo no poseo nada. Solo yo vago sin rumbo, como alguien sin hogar. Soy como un idiota. Mi mente está vacía. Otros brillan. Solo yo soy oscuro. Otros son agudos. Solo yo soy lerdo. Otros tienen ideas claras. Solo yo ignoro. Voy a la deriva como una ola en el mar. Viajo sin propósito, como el viento. Soy distinto de los demás y bebo de los pechos de la gran madre. Qué bello, ¿no? Pero ahora vamos a hacer la comparativa de lo que ocurre si nos metemos a nuestro jara y lo oímos desde ahí. Entonces, pónganse en una posición cómoda. Relájense. Lo primero que hacemos es soltar la tensión muscular que voluntariamente podemos soltar. Suéltenla. Si tienen tensos sus hombros, bájenlos. Si tienen tensa su cara, aflójenla. Su cuello. Algunos tienen tensa la cintura. Aflójenla. Sus muslos. Dejen ir toda la tensión muscular y poco a poco empiecen a recoger su atención del entorno y a centrarla en eso que condensa los opuestos, que se llama respiración. La respiración es tremendamente poderosa como foco de atención. Entonces, quedémonos inmóviles y que lo único que se mueva en nosotros sea la respiración, a la cual le dedicamos toda nuestra atención porque la recogimos del entorno. Recuerden, esto no bloquea su percepción. Podrían oír algún ruido, podrían oír un trueno porque parece que hay una tormenta eléctrica, pero no le ponen atención. ¿Y por qué no le ponen atención? Pues porque están muy concentrados en su respiración.
y la empiezan a ver con una enorme curiosidad, enorme curiosidad. Empiezan a ver cómo entra el aire, alcanza un punto de equilibrio, sale, alcanza un punto de equilibrio y entra, y la respiración une los opuestos, porque es una respiración y son dos los movimientos, inspirar y expirar, pero inspirar y expirar se vuelve respirar. Respiren con mucha atención. Voy a contar del 1 al 5 y van a ir entrando más y más a fondo en esto. Cuento 1 y están absortos en su respiración. Y cuento 2 y prácticamente desaparece el entorno. Y al contar 3 se empiezan a maravillar de la paz que está involucrada en solo respirar. Y cuento 4 y prácticamente no queda nada más que respirando. Y a la cuenta de 5 ya no existe el que está respirando porque se volvió respirando nada más. Y al tener la atención tan concentrada en la respiración, lo que encontramos es que nos produce una enorme paz y que la respiración misma se está transformando. ¿Cómo se está transformando? Pues noten cómo se está volviendo lentamente un poco más lenta. Poco a poco un poco más profunda. Y poco a poco más y más abdominal. Y entonces, como siguen muy atentos, noten nada más que la atención está modificando su respiración. Le está volviendo, perdón, la está volviendo una respiración lenta, profunda y abdominal. Respiran con su abdomen justamente como respiran cuando están dormidos. Les he dicho antes que si ven a un perrito dormido, ven como su panza sube y baja, porque está respirando con su abdomen. No teman respirar con su abdomen, porque es la única respiración que tranquiliza. Sobre todo si el origen de su respiración se vuelve el abdomen bajo. Recuerden que entre el ombligo y el pubis está esa zona que se llama el jara, pero está adentro, ¿eh? Está en la mitad de su abdomen, justamente entre el pubis y el ombligo. Pero si se pusieron una mano adelante y otra atrás, está en medio de las manos. Es como un limoncito, ese es el jara. Desde ahí se respira. Si respiran desde ahí no pueden sentir angustia. Respiren desde su jara. Bien, desde su jara. Toman aire desde su jara y sacan el aire desde su jara sin notarlo. Se van llenando de una energía que se llama yoriki en japonés, prana en hindú. Entra con la respiración del yoriki.
se deposita en el jara. No sale con la respiración. Entra más con cada inspiración y se va acumulando porque no sale. Y llena su abdomen. Y esa energía sube hacia su tórax. Y luego a través de su cuello sube hacia su cara y su cráneo. Y como sigue entrando esa energía, empieza a bajar por sus hombros hacia sus brazos. Y llena sus brazos hasta sus manos. Y empieza a bajar por sus caderas hacia sus piernas. Y llena sus piernas. Pero sigue entrando. Y entonces empieza a salir a través de su piel. Al principio es una bandita chiquita, pero se expande. Y sigue entrando con cada inspiración. Y se empieza a formar todo un halo alrededor de ustedes, de yoriki, de energía, que alcanza capa por capa las 7 capas que envuelven su cuerpo. El yoriki sigue entrando y los contornos de su cuerpo se empiezan a perder, quedan metidos en una linda burbuja de yoriki, de energía, de luz, de paz. Y desde este punto de paz nos quedamos unos momentos gozando de la paz de estar en intimidad con nosotros mismos. En esa intimidad, la frase que predomina es: no sé, no sé nada, no necesito saber nada, necesito ser. Y en este momento estoy siendo. Y ahora vuelvan a escuchar el texto de Lao Tse, que dice así: deja de pensar y finalizarán tus problemas. ¿Qué diferencia hay entre un sí y un no? ¿Qué diferencia hay entre éxito y fracaso? ¿Debes valorar lo que otros valoran? ¿Debes evitar lo que otros evitan? ¡Qué ridículo! Los demás se agitan, como si se hallaran ante un gran desfile. Solo yo me despreocupo. Solo yo permanezco inexpresivo, como un niño antes de descubrir la risa. Otros tienen lo que necesitan. Yo no poseo nada. Solo yo vago sin rumbo, como alguien sin hogar. Soy como un idiota. Mi mente está vacía. Otros brillan. Solo yo soy oscuro. Otros son agudos. Solo yo soy burdo. Otros tienen ideas claras. Solo yo ignoro. Voy a la deriva como una ola en el mar. Viajo sin propósito, como el viento. Soy distinto de los demás.
bebo de los pechos de la Gran Madre. Y esto no es para entenderse, es solo para sentirse. Y el que lo siente está en el Tao, está en el camino. Es imposible no estar en el Tao. Descansa en un momento ahí. Si te encuentras a la deriva en un inmenso océano, si los demonios, los monstruos marinos y el dragón te amenazan, y en ese momento te concentras sobre el poder de tu corazón, las olas no te tragarán, ni nada podrá hacerte daño. Nuestra existencia en un cuerpo, desde el nacimiento a la muerte, es como un gran océano plagado de peligros y amenazas. Nuestra conciencia también es como un gran océano cuyas olas pueden hacernos naufragar. En la vida, a veces vamos a la deriva sobre las olas de la vida y corremos detrás de lo que nos place y huimos de lo que nos disgusta. A veces amamos, a veces odiamos, otras veces sentimos las dos cosas a la vez. Seguimos el vaivén de nuestro viaje interior y la mayor parte del tiempo sin control ni dirección. Vamos a la deriva en el océano de la vida y de la muerte. A veces las olas de nuestras pasiones se levantan enfurecidas y naufragamos. Los demonios, los dragones y los monstruos marinos, la locura, el sufrimiento y la obsesión nos acechan. El ataúd nos acecha. Pero vean, todo esto es ilusión. No hay muerte, no hay monstruos, no hay locura, ni sufrimiento, ni obsesión. Y un emperador chino escribió durante la revolución japonesa que lleva su nombre en el siglo XIX, en todos los mares, en todos los océanos del mundo, todos los países y sus habitantes son hermanos y hermanas. ¿Por qué ha venido entonces la tempestad? Regresen poco a poco. Regresen poco a poco. Con mucho más paz de lo que tenían antes de hacer esto. Con mucho más amor. Con mucho más amor por todo lo que les rodea. Recuerden que solo se ven dos tipos de situaciones. En las personas, en los eventos y en los acontecimientos, solo se ve aquello que da amor o aquello que pide amor. No hay más. Y ustedes distinguen cuando algo da amor o a alguien y cuando alguien pide amor. Si ven a un policía que se les acerca sin motivo para sacarles dinero, ¿ese está dando amor o está pidiendo amor? Obviamente está pidiendo amor, porque está confuso. Cree
que el robarle dinero a los demás es lo que lo hace feliz y no lo hace feliz. El dinero mal habido quema, como lo sabe cualquier jugador y cualquier ladrón. Vamos ahora a leer un poquito acerca de la separación, ¿se acuerdan? Estábamos describiendo cómo el ego creyó separarse y la inmensa ola de culpa que lo alcanzó al hacerlo. Y el terror. Nació el miedo de, al haber dañado a la totalidad, al haber quitado un pedazo de la totalidad, había matado a Dios. Pero Dios, que es todopoderoso, se iba a levantar de su tumba y lo iba a castigar horriblemente. De ahí nació el miedo. Ese miedo que nos acompaña constantemente y que no es más que producto de la culpa imaginaria que existe en nuestro inconsciente, en el inconsciente de todos. ¿Eh? Porque yo a veces veo pacientes que me dicen, yo no me siento culpable de nada. Y por eso es que para que Jesús dictara el curso de milagros, se tuvo que esperar a que Freud describiera el inconsciente y dijera, hay una enorme parte de nosotros que no es consciente. Y en esa parte está la culpa que todos cargamos y que creemos que merece un castigo. Absurdo. Ese es el pensamiento del ego. Culpa, castigo. ¿Antecedido por qué? Pues por el pecado de haberle hecho algo a Dios. Pecado, culpa, castigo. Ahí vivimos. Pecado, culpa, castigo. No hay el que diga no tengo culpa. Porque debería de decir no tengo culpa consciente, pero inconsciente estoy lleno de culpa y busco castigo y lo encuentro fácilmente. La proporción entre nuestra conciencia y el inconsciente, me decía mi maestro que es muy parecida a la proporción que hay entre una enorme cueva oscura, ese es el inconsciente, y la puntita de un incienso. La lucecita que emite la puntita de un incienso es nuestra conciencia. Y todo el vasto resto de la enorme caverna es oscuro. No sabemos. Y ahí está nuestra culpa. Y desde ahí nos exige castigo. Y recuerden que la culpa solo tiene 3 blancos. ¿Eh? Si se incrusta sobre su cuerpo, se enferma. Si se incrusta sobre su cuerpo psicológico, les dan síntomas psicológicos, como la angustia, como la depresión, como el temor, como la ambivalencia, como la indecisión, como la fragilidad. Y si se incrusta sobre el tercer blanco, que es su vida, entonces tienen un accidente, se caen en un hoyo, los asaltan. Todo eso en el sueño es el castigo de la culpa que cargamos inconscientemente todos. Por eso, una de las afirmaciones más fervientes que tenemos que hacer cada mañana es: soy inocente, porque permanezco como Dios me creó. Y como Dios me creó por extensión de Él, para que yo fuera culpable, Él necesitaría ser culpable.
y no es culpable de nada, ni yo tampoco. La afirmación es, no tengo culpa alguna. Como no, no te hagas güey, si hiciste esto y esto y esto. ¿Eh? Fíjense que lo hice con mi cuerpo y mi cuerpo no existe. No puede haber culpa de las cosas hechas con el cuerpo, porque el cuerpo es parte del sueño. Entonces le diste una puñalada a alguien. Sí, pero lo hice con mi cuerpo. Entonces eres un asesino. No, porque eso no existe. Eso no quiere decir que le vayan a dar de puñaladas a la gente, ¿eh? Pórtense bien, pero no tengan culpa. ¿Eh? Recuerden, todas las mañanas, en cuanto se acuerden, y esto se los repito una y otra vez, diríjanse a su ser de luz, llamándole como ustedes quieran. Le pueden llamar luz, le pueden llamar ser iluminado que vive en mí, le pueden llamar Atman, le pueden llamar el Espíritu Santo y le pueden llamar el amor de Jesús. Y le dicen, sé tú mi guía el día de hoy. Te escojo a ti como guía y maestro. Y todo el día quiero ir de tu mano. Y te pido ciertas cosas específicas. Te pido en primer lugar que me enseñes a perdonar. No sé cómo hacerlo, pero tú me enseñas. Te pido en segundo lugar que me ayudes a encontrar al único ser que tengo, que es el Cristo que vive en mí. Te pido en tercer lugar que me hagas ver que no soy un cuerpo, que soy un espíritu inmortal y que permanezco tan inocente como fui creado. Y mi cuarta petición para ti es enséñame a detectar al ego y a no creer sus mentiras. Y la quinta es, te doy todas mis relaciones de amor especial y de odio especial para que tú las vuelvas santas. O sea, una, dos que se vuelven uno. Eso es una relación santa. Y por último, te pido que no me dejes tomar decisiones por mí solo, que todas mis decisiones las tome contigo. Y entonces están listos para recorrer un día pleno. Y entonces ven muy fácilmente qué situaciones piden amor y qué situaciones dan amor. Y es muy curioso, no hay otras cosas, ¿eh? Solo situaciones, personas, eventos que piden amor o que dan amor. Si ustedes piensan de esta manera, entonces a las personas que dan amor se les acercan y a las personas que piden amor se lo dan. No le necesitan decir nada, no necesitan decir te amo, no, pero denles amor. Y al dar, reciben, porque somos uno. No hay el que da y el que recibe. Es el mismo. ¿Se puede dar amor sin recibir amor? No. La forma más fácil de tener amor es darlo.
Tenlo siempre a manos llenas. ¿Eh? Y regresemos a ver qué pasó. El asunto no es tanto el pensamiento de separación que tuvo el ego. Este pensamiento se difundió como un rayo láser a través de toda la filiación. La filiación, recuerden, son todos los hijos, que se volvieron muchos. Se difundió como un rayo láser a través de la filiación y no tanto el pensamiento de separación, sino la reacción a ese pensamiento de separación. Estas reacciones son el centro de interés básico de nuestra evolución. En el mito hablamos de 3 grupos separados y de sus respectivas respuestas a ese pensamiento de separación. ¿Se acuerdan de los oscuros, los luminosos y los neutrales? Sin embargo, al reflexionar en torno a nuestras experiencias individuales, aquí lo mejor es considerar que cada uno de nosotros, los que transitamos por este mundo como hijos aparentemente separados, contenemos en nuestro interior aspectos de los 3 grupos, de los 3 grupos que nacieron originalmente del pensamiento de separación que nunca existió. Entonces, los 3 grupos son el grupo sombrío, representado por el ego, de donde surgió el pensamiento original de la separación, el grupo de luz, el cual no tomó en serio al pensamiento de separación y por lo consiguiente no se opuso al pensamiento de separación, y el grupo intermedio, atrapado de algún modo entre los dos y que tomó al pensamiento de separación muy seriamente. Se le olvidó reírse y por lo tanto quería defender a Dios del ataque del grupo sombrío y procurar la derrota de éste. Y ahora vamos a describir algunos de los aspectos psicológicos de estos 3 grupos. El firme propósito del grupo sombrío era usurpar la autoría de Dios. Es decir, le querían quitar que Él es el autor de todo para sustituirlo por yo soy el autor. Y al hacerlo, derrotar a Dios y entronizarse en lugar de éste, es decir, subirse al trono. Sabían que no podían hacerlo en el estado de realidad, pero al abandonar el cielo, podrían lograr sus deseos, puesto que para el creyente todas las creencias son ciertas. Y el grupo sombrío creía que ellos le habían arrebatado el poder a su creador. Y sin embargo, Jesús, en un curso de milagros, describe la situación en diferentes lugares. Por ejemplo, la mente, dice Jesús, puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora. Y esta creencia es el diablo. Les voy a leer estos 2 renglones porque son muy importantes. La mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora. Y esta creencia es el diablo. Es una idea poderosa, dinámica y destructiva porque está en clara oposición a Dios, debido a que literalmente niega su paternidad. El diablo es un concepto aterrador porque parece ser sumamente poderoso y sumamente dinámico. Aquellos de ustedes que han visto películas como El Exorcista o como otras cosas en donde sale el diablo poderosísimo, ese no es más que el grupo sombrío. Se percibe este grupo sombrío como una fuerza que lucha contra Dios por la posesión de sus creaciones. Y haciendo una leve digresión, hemos escogido estos pasajes
en particular debido a la interpretación cristiana del papel del diablo. De acuerdo con la teología tradicional, el diablo se ve como un agente externo que tienta a los humanos mediante el engaño y por consiguiente es responsable de las decisiones erróneas que toman las personas. Psicológicamente, esta creencia es bastante comprensible, puesto que provee una salida airosa, la cual nos permite evadir la responsabilidad por nuestros propios pensamientos y por nuestras propias decisiones. ¿Cómo evadimos eso? Decimos, el diablo me hizo hacer eso. Yo no soy así. Fue el diablo el que me tentó y yo caí. Sin embargo, esto no tiene sentido real por el hecho de que niega el poder de nuestras mentes para elegir. ¿Entienden? Niega el poder de nuestras mentes para elegir. Y eso es terrible. Aquel que se sienta a merced del diablo está negando el poder de su mente para decidir. Y puesto que habíamos elegido la separación en el principio, tenemos que ser libres para elegir otra vez, de otro modo diferente. Ya no elegir la separación, sino elegir el regreso a nuestro origen. En conclusión, podemos ver que el grupo sombrío representa la parte de nuestras mentes separadas que consistentemente eligen negar, atacar y asesinar a Dios al sustituir el amor con el miedo. Solo hay esas dos emociones, amor y miedo. Cuando ustedes sienten miedo, están negando a Dios, están negando que Él los creó sin miedo. Se están haciendo independientes y están siendo autores de sus propias creencias. Entonces, el grupo sombrío representa la parte de nuestras mentes separadas que consistentemente eligen negar, atacar y asesinar a Dios al sustituir el amor con el miedo y procurar establecer un algo opuesto al cielo. Y esto es lo que un curso en milagros llama el ego, la mente errada. Y en este poderoso pasaje, se le equipara con el anticristo. El anticristo es el ego. Otro ejemplo de la redefinición que el curso hace de un término cristiano tradicional. Esto es lo que el anticristo, o sea, la extraña idea de que hay un poder más allá de la omnipotencia, un lugar más allá del infinito y un tiempo que trasciende lo eterno. Vean qué locura, ¿eh? Es verdaderamente absurdo. Y lo voy a volver a leer. Esto es lo que el anticristo, la extraña idea de que hay un poder más allá de la omnipotencia, un lugar más allá de lo infinito y un tiempo que está más allá de lo eterno. Ahí, el mundo de los ídolos ha sido establecido por la idea de que ese poder, lugar y tiempo tienen forma y de que configuran el mundo en el que lo imposible ha ocurrido. Ahí lo inmortal, viene a morir. En este mundo, lo inmortal viene a morir, fíjense. Y lo que todo abarca a sufrir pérdidas y lo eterno a convertirse en esclavo del tiempo. Ahí lo inmutable cambia y la paz de Dios que Él otorgó para siempre a toda cosa viviente da paso al caos. Y el Hijo de Dios, tan perfecto, impecable y amoroso como su Padre, viene a odiar por un tiempo, a padecer y finalmente a morir.
Imaginen lo absurdo de todo esto. El otro día me trajeron una paciente fuera de sí. Estaba actuando loco, gritando groserías. Hacía como unos bailes de ballet y luego se tranquilizaba y gritaba otra vez. Totalmente loca. Y, por supuesto, como médico, sí le di una medicina, pero no antes de sentarme frente a su asiento y ponerle las manos en la cabeza y decirle, defiende tu paz porque es tuya, te la dieron siempre, defiende tu paz. ¿Y saben qué pasó? Se calmó, dejó de gritar, dejó de hacer sandeces y se quedó en paz. Y me dijo, yo a usted lo amo y quiero que sea mi doctor. ¿Por qué respondió así? ¿Qué sintió con el dicho de defiende tu paz? Lo que sintió es que era implícito que tenía paz, que era implícito que la tenía dentro. Entonces defiende tu paz, siembra el pensamiento de que hay paz en ella. No tiene por qué actuar loco. Defiende tu paz. Y defendió su paz. Y luego se la llevaron de viaje y ahí hizo 2 o 3 danzones como el que hizo aquí, pero mucho más chiquitos. ¿Sí? Y cuando me hablaban por teléfono diciéndome que estaba actuando raro, yo les decía, póngala al teléfono. La ponían al teléfono y yo le decía, ¿qué no quedamos en que ibas a defender tu paz? Y ella decía, sí, ¿verdad? Dice, calma. Y ya está tomando su medicina, cosa que juró no hacer. Y se va a poner bien, ¿sí? Porque defendió su paz. Y no sé si notan en la frase que lo implícito es que ella la tiene. ¿Y por qué es implícito? Defiende tu paz. Es implícito que la tienes. Eso es lo que es poderoso de esa frase. Eso es lo que puede calmar a mucha gente. Defiende tu paz. Y si se sienten un poco receptivos, y yo les digo, defiendan su paz, se dan cuenta de que está ahí. Y el grupo de luz, ¿qué pasó con el grupo de luz? Eran 3 grupos. El grupo de luz, en el extremo opuesto del espectro, no se identificó con el pensamiento de separación y retuvo en su interior la conciencia de quién es. ¿Quién es? Es el Cristo, es el uno. Y la perfecta memoria de su creador se quedó en su mente, en el grupo de luz. La parte de nuestras mentes que se llama la mente correcta, que el grupo de luz refleja, es el hogar del Espíritu Santo, que tiene muchos nombres. No tienen que llamarle el Espíritu Santo. Pueden llamar la luz, le pueden llamar el amor de Jesús, le pueden llamar el Atman, le pueden llamar el ser iluminado que vive entre nosotros. No importa, es el mismo. Y es uno para todos nosotros. Para el criminal más grande, su ser de luz de adentro es el mío y el de ustedes. Solo hay uno. Y entonces, el grupo de luz refleja el hogar del Espíritu Santo, a quien se define en el curso de milagros como la voz que habla por Dios o la voz que habla en favor de Dios. La respuesta a nuestra interrogante,
¿Puede haber un opuesto a lo que es? Que fue la pequeña idea loca. También se le describe como el vínculo de comunicación entre Dios, el Padre, y sus millones de hijos separados. Y por eso se le representa como una paloma, porque toca los dos ámbitos. Toca el ámbito de Dios y toca nuestra realidad y vive en nosotros. Comunica, es la voz que habla por Dios. Y creado por Dios, ese ser de luz, para que despierte a su hijo dormido de sus pesadillas. La función del Espíritu Santo es penetrar en el sueño y consolar al hijo al llamarlo a que despierte y se regocije. Por lo tanto, se le conoce también como el que consuela. Mis hijos duermen, dice Dios, y hay que despertarlos. Y luego comenta, ¿qué podría despertar más dulcemente a un niño que una tierna voz que no lo asusta, sino que simplemente le recuerda que la noche ya pasó y que la luz ha llegado? El Espíritu Santo le recuerda al Hijo reírse del pensamiento original de separación. En otras palabras, se nos aconseja que no lo tomemos en serio porque la separación no pudo ocurrir en realidad, sino solo en la demencia. El grupo intermedio es la morada del conflicto y del miedo, debido a que le adjudica realidad al grupo de luz y al grupo sombrío por igual. Fíjese, ahí es a donde estamos, ¿eh? En el grupo intermedio. Y entonces el grupo intermedio es la morada del conflicto y del miedo, debido a que le adjudica realidad al grupo de luz y al grupo sombrío por igual. ¡Qué tontería! Cuando uno es cierto y el otro es falso. Y nosotros le otorgamos el mismo grado de realidad al ego que al ser de luz que habita en nosotros. Qué error tan tonto. Por eso estamos tratando de corregirlo todas las mañanas afiliándonos a la luz y diciendo, déjame detectar al ego y no creer sus mentiras. Y entonces fue como si cuando ese pensamiento de separación se difundió como un rayo láser a través de toda la afiliación, aquellos que gravitaban en torno al grupo intermedio se experimentasen como si hubiesen estado contaminados por un virus ponzoñoso. Uno podría imaginárselos haciendo comentarios para sus adentros. Esto es interesante, me pregunto. ¿Cómo sería? Y en ese instante plantaron las semillas para que ese pensamiento se hiciese realidad en sus mentes y de este modo fuese capaz de lograr algo, así como de tener efectos reales. Su culpa original radica aquí, pues debido a que consideraron ese pensamiento de separación, aunque solo fuera por un instante, creyeron que la contaminación los había infectado. Esa contaminación es lo que el curso de milagros denomina como pecado, del cual la culpa es la experiencia psicológica. La culpa es la consecuencia del pecado. Y el miedo es el inevitable producto final, ¿ven? La tríada, pecado, culpa, miedo. Ese es el dominio perfecto del ego y lo que nos atormenta si le creemos. Hoy me vino a ver una persona que dijo, oye, fíjate que estoy muy atemorizado porque siento
que se me va a acabar el dinero. Ah, sí, le digo, que tienes muy poquito, ¿o qué? Porque yo sé que tiene mucho. Me dijo, bueno, tengo suficiente para vivir sin trabajar durante 5 años. Puta madre. ¿Y este tiene miedo a ser pobre? Cuando hay gente que no tiene 10 pesos para comprarse un bolillo, tiene miedo a ser. ¿De dónde viene ese pinche miedo? ¿Eh? Por favor, díganme de dónde viene. Del ego que le dice pecado, culpa, miedo. Y entonces, pues yo me tuve que referir a él en términos un poco enérgicos y le dije, eres un pendejo, ¿eh? Porque le crees al ego. Y al final acabó creyéndome que sí era un pendejo porque le cree al ego. Le dije, la fortuna es que lo pendejo se quita. Y al quitársete lo pendejo, se te quita el miedo. Y vives sin miedo. Es tan rico vivir sin miedo. Es tan hermoso vivir sin miedo. Yo se los recomiendo, no tengan miedo, ¿eh? No hay razón alguna para tener miedo. Y entonces, el estado de sueño, conocido como la separación, es en realidad una pesadilla cuyo componente principal es la trinidad impía del pecado, la culpa y el miedo. El pecado representa la creencia de que pudimos en efecto separarnos de Dios y usurparle su lugar como primera causa y primer creador. Es el juego infantil del rey de la montaña. Nos recuerda nuestro pecado y en este juego los niños continuamente se disputan el ser el único poseedor del área en la cumbre de un montículo de tierra. Es nuestra identificación con el yo egoísta la que nos lleva a creer que nuestro sueño se ha tornado realidad. De veras creemos que esta vida que tenemos es realidad. Igual que los prisioneros encadenados en la alegoría de la cueva de Platón. La culpa sustenta esta creencia y además lleva consigo la recriminación de que le hemos hecho una cosa terrible a nuestro padre. Esa es la culpa. Y la cosa que le hicimos a nuestro padre y fuente al atacarlo y oponernos a su voluntad es culpa. Y debido a esta culpa creemos que inevitablemente Dios tiene que procurarse su propia venganza de lo que le hicimos y castigarnos por el lugar que le robamos. No podemos, por lo tanto, sino temerle a esta ira vengadora del cielo. Así que podemos decir que nuestra pesadilla de pecado, culpa y miedo se ha convertido en un campo de batalla. No olviden esta frase, es un campo de batalla en el cual Dios y su Hijo se han vuelto enemigos. Y el curso resume esta situación en las siguientes palabras. Piensa en las consecuencias que esto parece tener en la relación entre padre e hijo. Ahora parece que nunca jamás podrán ser uno de nuevo, pues uno de ellos no puede sino estar por siempre condenado. Y por el otro, ahora son diferentes y por ende enemigos, y su relación es una de oposición, y su temor a Dios y el que se tienen entre sí parece razonable, pues se ha vuelto real por lo que el Hijo de Dios se ha hecho a sí mismo, y por lo cual piensa que le ha hecho a su Creador. Y la gráfica que les voy a enseñar, que en el lado derecho representa
la mente de la cual el Hijo aparentemente se ha separado, la línea de puntos de sí mismo y la mente de Cristo. Esta es la mente que es el ego y la conciencia y representa un falso yo que creemos ser dentro del sueño. La conciencia. Esto es la última página que les leo. La conciencia, el nivel de percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación. Primero se separó la mente, ¿ven? Y luego vino la segunda separación, que es la conciencia. Esa a la que nosotros le damos tanto poder, ser muy conscientes, ¿eh? Eso es la mente dividida, porque la conciencia presume aquello de lo que es consciente y el que es consciente. ¿Ven? Hay dos. Y hay el que es consciente y la conciencia. Por eso en el budismo a la conciencia se le llama uno de los 5 skandhas, que está vacío. No es cierto. La conciencia no existe. Porque la conciencia implica separación entre lo que se es consciente y el que es consciente. O sea que la conciencia es tan falsa como la forma. La forma es el primero de los skandhas, ¿se acuerdan? Cuando vimos budismo vimos esto. También está vacía. Y la conciencia está vacía. Y cuando el bodhisattva que estaba meditando se dio cuenta del vacío de las 5 condiciones, dice una frase muy hermosa: mitigó así su infortunio y su hondo padecer. ¿Qué cosa? Mitigar nuestro infortunio y nuestro hondo padecer. La conciencia, en el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor. ¿Ven? Ya percibimos en vez de un instrumento creador. Sustituimos el ser creadores por ser perceptores. Percibimos cosas a través de los órganos de los sentidos. Y la conciencia entonces ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. El ego es un intento de la mente errada de percibirte tal como deseas ser en vez de como realmente eres. ¿Se dan cuenta de esta diferencia? Incapaz de poder existir en ese estado de intenso terror y miedo, la mente dividida, ahora individualizada, reprime, es decir, manda al inconsciente el pensamiento de separación en su totalidad y cualquier responsabilidad por este. En lugar de enfrentarse al pecado que cree que existe en su interior, y de permitirse sentir la irrealidad del terror a la ira de Dios, pervierte el proceso de extensión de la mente y lo convierte en lo que el curso le llama proyección. Proyectamos sobre los otros lo que somos nosotros. Y decimos, sí, fulano es un pendejo. Y creemos que al adjudicarle al otro que es un pendejo, a nosotros se nos quita. Eso se llama proyección. Y como las ideas no abandonan la mente, adivinen quién es el pendejo. Pues el que pensó que el otro era un pendejo. Y entonces, dice, el ego es un intento de la mente errada para percibirte tal como deseas ser en vez de cómo realmente eres. Incapaz de poder existir en ese intenso terror y miedo, la mente dividida, ahora individualizada, reprime, es decir, manda al inconsciente y niega
el pensamiento de separación en su totalidad y cualquier responsabilidad por este. Por eso se nos olvidó el pensamiento de separación. Y en lugar de enfrentarse al pecado que cree que existe en su interior y de permitirse sentir la irrealidad del terror a la ira de Dios, pervierte el proceso de extensión de la mente y lo convierte en lo que el curso le llama proyección. Aquello que se ha percibido y se ha hecho real internamente, ahora se percibe y se hace real en el exterior. Agarramos todo eso y lo sacamos afuera. Y por eso vivimos en un mundo tan feo. La proyección da lugar a la percepción. Es lo que percibimos, el testimonio de tu estado mental y la imagen externa. Esta frase no quiero que la olviden. Por estos mecanismos convertimos la imagen externa de una condición interna. O sea, lo que perciben a su alrededor es una condición suya. La están proyectando como un proyector. Y como no les gusta la película, van y le dan de manotazos a la pantalla como si eso fuera a dar algún resultado. ¿Sí? Hay que cambiar el proyector. Tiene que existir otra manera de ver esto. Y eso es cambiar el proyector. Aquí podemos entender por qué cada componente, hijo del grupo intermedio, al experimentar tanta culpa y miedo, llega a proyectar la responsabilidad por la separación sobre el grupo sombrío, al ver que éste lo juzgaba el pecado maldito en su interior. Así pues, creía que era diferente y que estaba separado de los otros componentes que son los otros hijos. Estamos todos separados, ¿no ven? Cada quien está en su lugar. ¿Qué es que? Estamos todos separados. No es cierto, estamos todos unidos. Esto explica también por qué el grupo sombrío no podía comprender el mensaje del grupo de luz. Su experiencia de haber perdido el reino y los sentimientos concomitantes de perplejidad y de miedo al vacío caótico en el cual se encontraba ahora, lo despojaron de cualquier indicio de claridad. Cuando el grupo intermedio se sintió sumergido en el horror de estos sentimientos, tuvo que culpar a alguien por la situación angustiosamente inconsolable en la cual se encontraba. El grupo sombrío llenaba a perfección esta necesidad de culpar a alguien. Y sus miembros se convirtieron en los chivos expiatorios sobre cuyas cabezas se lanzó la responsabilidad completa por la separación. Y este es el último párrafo. Dice, un curso de milagros nos exhorta a: recuerda que el testigo del mundo del mal solo puede hablar en favor de aquello que vio la necesidad del mal en el mundo. Y ahí es donde contemplaste tu culpabilidad por primera vez. El primer ataque contra ti mismo tuvo lugar cuando te separaste de tu hermano. Así es como surgieron todas las ilusiones. El que las teje no se da cuenta de que es él mismo quien las urde, ni cree que la realidad de éstas dependa de él. Cualquiera que sea su causa, es algo completamente ajeno a él y su mente no tiene nada que ver con lo que él percibe. No puede dudar de la realidad de sus sueños porque no se da cuenta del papel que él mismo juega en su fabricación y en hacer que parezcan reales. Nosotros hacemos que el sueño parezca real. Y ahí vivimos. Y ahora tengamos una pequeña experiencia
de esto que acabamos de leer. Ahora sí, van a seguir en una meditación muy profunda, muy profunda. Y van a ver lo que es el poder de tomar una decisión. Otra vez, adquieran un estado cómodo y relajado, lo más que puedan. No se puede uno relajar totalmente, pero sí puede uno soltar la tensión que voluntariamente tomamos. Aflojen sus hombros, aflojen sus piernas, aflojen su abdomen, aflojen su nuca y su cara. Dejen que la cara se afloje. Y una vez que dejaron ir todas las tensiones, van a centrar toda su atención, toda la que puedan, en el cuadrito pequeño que existe entre sus cejas. Es un cuadrito como de 2 centímetros de diámetro, de lado, perdón. 2 centímetros de lado es un cuadrito que tengo en medio de los ojos y que representa en la superficie, y por eso los hindúes se ponen una mancha roja ahí, es el chakra conocido como ajna. ¿Sí? El chakra es parte del cuerpo intermedio. Está nuestro cuerpo este que conocemos, luego el cuerpo sutil que tiene los chakras y las capas, y luego el infinito, cuando ya lo soltamos. Nos concentramos en el cuadrito más y más, más y más, de manera que vaya desapareciendo poco a poco todo lo demás. Y otra vez voy a contar hasta 5. Y en el número 1 estoy consciente del cuadrito que existe entre mis cejas. Y en el número 2, mi conciencia se empieza a centrar únicamente en ese cuadrito. Y cuando cuento 3, me voy olvidando del resto de mi cuerpo. Ahí está, pero no lo tengo presente. Cuando cuento 4, solo está el cuadrito. Y cuando cuento 5, solo soy el cuadrito. Y ahora lo hundo como un dedo hacia adentro, sin esfuerzo, se hunde solito. Y voy a dar al lugar donde se hacen las imágenes. Desde ahí sueño, desde ahí veo con mayor claridad que lo que veo con mis ojos. Eso les recuerdo, los chinos le llamaban la terraza de jade. Y ahí se hacen todas las imágenes. Y ahora van a hacer algo que ya han hecho antes. Vuelvan en la terraza de jade todo su cuerpo en una esfera de cristal del tamaño de un puño. Es una esfera totalmente esférica, facetada, de un cristal muy transparente. Y poco a poco ustedes se convierten en esa esfera. Y cuando la tengan bien presente en su mente, hagan que la esfera salga de la terraza de jade y se quede pegada entre sus cejas. Ustedes son la esfera. Y arriba,
un par de metros arriba, hay otra esfera, pero esta es muy grande. Esta esfera es como de 2 o 3 metros de diámetro. Y es una esfera blanca. Es una esfera blanca que es nuestra mente, que no es que sea así, la estamos representando así. Recuerden que nuestra mente no es nuestro cerebro. El cerebro es donde captamos la mente y tiene la misma función que un receptor de televisor. No produce las imágenes que muestra, se producen en alguna estación emisora y pasan por la televisión. De este mismo modo, nuestra mente es la estación emisora y nuestro cerebro es el que la capta. Ahora, imaginen a la esfera esta blanca flotando como 2 metros arriba de su cabeza. Está flotando, nada la sostiene, pero está fija, no se cae. Y ahora con su pura imaginación, dejen que su esfera de cristal viaje muy lentamente hacia la esfera blanca. Va subiendo como si no pesara y como si un vientecillo la llevara hacia arriba, como una pluma. Va subiendo la esfera de cristal más y más y más y aún más. Sube lentamente y llega un momento en que toca la esfera blanca y se queda adherida ahí. Damos un tiempito para que todas las esferas de cristal lleguen a la esfera blanca y se queden adheridas ahí. Prácticamente todas las esferas de cristal ya llegaron a la esfera blanca que es su mente. Y ahora sin ningún esfuerzo, dejen que la esfera blanca se trague a la luz, a la esfera de cristal, perdón. Dejen que la esfera de cristal penetre en la esfera blanca y se quede pegada, pero ahora por dentro. La esfera de cristal está viendo directamente al frente. Dejamos un momento ahí y luego empezamos a girarla muy lentamente hacia la izquierda. La vamos a girar 45 grados para que quede viendo diagonal hacia la izquierda. Conforme gira, la esfera se va poniendo turbia, de un color café verdoso, muy feo, como el agua podrida. Y conforme gira, empiezan ustedes a oír una voz chillona, gritona, mandona, tiránica, que dice, te vas a morir. Vives en un mundo muy difícil, te acechan todos los peligros. Ahora sí, ahora sí, todo lo que temes te va a caer en castigo por tu culpa, porque mereces todos los castigos, por infame, por blasfemo, por haber lastimado a tu creador, quien ya no existe.
por tu culpa, tu enorme culpa. Vas a ser castigado terriblemente y yo te voy a infundir miedo todos los días de tu miserable existencia hasta que tu pobre cuerpo muera y se pudra y grita y se sacude y se zarandea. ¿Eh? Y nosotros lo contemplamos desde la esfera de cristal con mucha quietud. Pero ahora giramos la esfera de cristal a su lugar original, viendo hacia el frente. Y conforme gira lentamente, se va volviendo otra vez transparente, otra vez transparente. La esfera de cristal contiene en su mero centro un núcleo que es el poder más grande que tenemos. Se llama el tomador de decisiones. Y es lo que decide si la esfera voltea hacia la izquierda o hacia la derecha. Desde el centro de la esfera, con su tomador de decisiones, giren lentamente la esfera hacia la derecha, lentamente, unos 45 grados. Y lo que van a notar con toda claridad es que su esfera se está llenando de una luz bellísima. Es la misma luz del océano de luz. Es una luz blanca, dorada, prístina, reluciente. Y desde esa esfera iluminada, contemplen al habitante del lado derecho. Es pura luz, no tiene forma. Ese es el ser iluminado que todos tenemos dentro. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el Atman. Ese es la mente correcta. Y esa mente correcta es muy respetuosa. Nada más los ve y no se mete, porque respeta sus decisiones. Pero ustedes lo único que tienen que decir es, ayúdame. Desde el centro de su corazón, digan, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Te escojo a ti como guía luz. Te escojo a ti para que me lleves mientras existo en este sueño y en este cuerpo. Tú me guías y yo me afilio a ti todas las mañanas. Y el ser de luz responde con una fuerza inmensa y los toma suavemente en su amor. Esa luz es la luz del amor. Eso es lo que nos convierte en amor. Eso es lo que nos permite amar. Y estamos inmersos en esa luz. Nuestro tomador de decisiones en el centro de la esfera de cristal ha escogido por fin correctamente. Y es un enorme paso. Jesús a cada rato en su curso nos dice muy amorosamente, hermano, escoge otra vez. ¿Por qué otra vez? Porque habíamos escogido el ego. Y nos dijo, escoge otra vez. Y lo acaban de hacer ustedes y yo. Estamos escogiendo correctamente.
Y así queremos permanecer día con día, escogiendo correctamente y pidiéndole, guíame durante este día, llévame de la mano, me acojo a tu luz y a tu amor. Y te pido, por el amor que me tienes y por el amor que te tengo, que me enseñes a perdonar con el perdón correcto, que cualquier cosa que me moleste, chiquita, mediana o grande, la perdone porque no existe, solo existe la luz. Y con ese pequeño movimiento de perdonar, estamos haciendo un acto portentoso. Estamos convirtiendo un pedazo de sombras en un pedazo de luz. Estamos convirtiendo un pedazo de odio en un pedazo de amor. Estamos haciendo un milagro porque estamos deshaciendo toda esta pesadilla que el ego tejió. Entonces le pedimos, enséñame a perdonar, que poco a poco tenga el perdón en mi conciencia más y más presente y perdone todo y a todos. No importa que me hayan hecho, perdono lo que nunca me hicieron, perdono lo que nunca pasó y me acerco más y más al mero centro del amor, a la fuente. Y luego le digo, enséñame por favor a encontrar al único ser que tengo, que es el Cristo que vive en mí. Es ese océano enorme de luz, en donde todos estamos juntos. Te pido que me lleves ahí y que me enseñes lo que soy. Y te pido que me enseñes que no soy un cuerpo y que cuando se muere mi cuerpo, no, porque soy un espíritu inmortal, creado a imagen y semejanza de mi Padre. Y como tal, no tengo culpa alguna. Soy completa y totalmente inocente. Y en esa inocencia me refugio. Y en esa inocencia no tengo miedo de nada. Y también te pido, luz de amor, que me enseñes a detectar la voz del ego y a no creer sus mentiras. Y también te entrego todas y cada una de mis relaciones especiales de amor y de odio, y te las entrego para que las vuelvas santas. Santas es que las vuelvas una con todo. Y por último, te pido con todas mis fuerzas que no me dejes tomar decisiones solo, siempre de tu mano, siempre consultando, siempre diciendo, decidamos juntos tú y yo. Y lleno e impregnado de esta luz, giro mi esfera lentamente hacia el centro y lentamente se va volviendo transparente. Y recuerden que en el centro de esa esfera
está la parte más poderosa que tiene. Se llama el tomador de decisiones, el que decide si su maestro es el de la izquierda o el de la derecha. Con esa conciencia de haber decidido, dejen que su esfera salga de la esfera blanca y muy lentamente descienda hasta que se quede pegada entre sus cejas. Baja despacito, despacito. Una vez que haya llegado al centro de sus cejas, se queda pegada. Y una vez que esté ahí, la hunden hasta la terraza de jade, en donde lentamente ven cómo la esfera de cristal se transforma en su cuerpo, cuerpo que no es su identidad. No son un cuerpo, no soy un cuerpo. El cuerpo se muere y yo no. Y me quedo impregnado de la luz a la que me afilié cuando escogí otra vez. Había escogido al ego desde pequeño y ahora escogí otra vez y estoy lleno de paz. Y con los ojos de la paz veo solo dos situaciones, no veo nada más. Veo las situaciones que dan amor y veo las situaciones que piden amor. A las que dan amor les reciprocamos con amor. Y a las que piden amor se los damos libremente y abundantemente. Porque entre más damos, más aumenta el caudal. Es una paradoja muy interesante. Entre más amor doy, más tengo. Porque al ser uno, el dar y el recibir es lo mismo. Y me quedo muy lleno de paz por la decisión que acabo de hacer. Acabo de vivir la experiencia del grupo de los oscuros, del grupo de los intermedios y del grupo de los luminosos y escogí de qué lado estoy y escogí de quién tomo la mano para que me guíe de regreso al hogar de donde nunca he salido. Y cuando al final de la escalera vea ese enorme flash de luz, Dios va a estirar su brazo y me va a meter a su corazón, de donde nunca he salido. Porque no se puede salir de ahí. Se puede soñar que se sale de ahí, pero no nos podemos salir de ahí. Y es puro amor, pura paz, pura dicha, pura tranquilidad.
No hay necesidades. Todo está completo. Todo lo que amo está ahí. ¿Eh? Todos los seres vivos están ahí. Y ahí vivimos por la eternidad, sin tiempo, sin espacio, sin formas, sin grados, sin dualidades, solo amor, únicamente lo que realmente existe, que es el amor. Y como dijo San Agustín, ama y olvida todo lo demás. Y yo los invito a amar con todo su ser, a amarlo todo y a todos, a no tener límite en amar. ¿Y cuál es la forma más fácil de amar? Perdonar, porque todo lo que perdonamos se convierte en amor. ¿Entienden? Por eso es un milagro, porque convertimos un pedazo de sombra en un pedazo de amor, en un pedazo de luz. Y lo que hacemos cuando perdonamos se llama milagro. Estamos deshaciendo todo lo que hizo el ego. Vamos de regreso, vamos caminando de regreso a nuestro hogar. Sientan su cuerpo poco a poco. Y lo que acaban de hacer nunca se le va a olvidar al ser de luz. Ustedes lo invocaron y él respondió. Y ya hicieron lo que Jesús tanto nos pide en 4 palabras. Hermano, escoge otra vez. Oigan el silencio de la paz. Es hermoso, ¿no? Es bellísimo. Conserven la magia de este momento, la belleza de lo que acaban de hacer. Escogieron correctamente y el resultado no se hace esperar. Está aquí con nosotros y vamos de la mano, caminando.
regresando. No queda más que decir, en esta enorme paz, oigan el silencio. Se oye. Cuídense mucho.